Bueno, mis hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde lo titulé El hacha puesta sobre los árboles. Yo creo que en este caminar hemos podido ver tristemente cómo a medida que hemos venido caminando, muchos de nuestros hermanos, algunos han quedado atrás, hemos visto caer algunos y tristemente no se han vuelto a levantar, otros para gloria de Dios han vuelto a retornar al Señor. Pero a la verdad, hermanos, aunque nosotros a veces nos asombremos de estas cosas que suceden, no debería ser, ¿sí? Porque el Salvador ya nos lo había advertido en su palabra, y es que el pueblo de Dios ha de ser zarandeado. Cada uno de nosotros debemos examinarnos, porque dice la palabra de Dios que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? En Mateo capítulo 3, versículo 10 nos dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, ¿cómo se coloca el hacha a la raíz de un árbol? Sabemos, hermanos, que ese árbol nos representa a cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿de qué manera se coloca el hacha a la raíz del árbol? ¿Somos acaso nosotros jueces para decir qué árbol hemos de dejar de pie y qué árbol hemos de derribar? Vamos a ver qué nos dice la sierva del Eterno en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Una de las personas que hizo esta obra fue Juan el Bautista. Dice: en esta forma se dirigió una clase de conversos fingidos que vinieron a él para ser bautizados en el Jordán. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí miramos la manera en la que este siervo de Dios puso el hacha en la raíz de un árbol. Dice que aquellos que venían de una manera hipócrita, fingida, para ser bautizados solamente ¿por qué? Por apariencia, por ganarse un buen renombre, por tener una buena reputación, pero que no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les habló de una manera muy directa. ¿Y qué les dijo? Haced frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta también a la raíz de los árboles. Ahora, vamos a darnos cuenta de que este pregonero de la justicia hablaba con autoridad, porque su vida era una vida, ¿qué? Una vida, por decir así, intachable. Conocemos la vida de Juan el Bautista, y por lo tanto, él tenía esa autoridad de poder, ¿qué? Reprender el pecado, de poder reprender a aquellas personas que se acercaban a él, porque el Padre Celestial de cierta manera le dio ese discernimiento para que él conociera quiénes eran verdaderos discípulos y quiénes lo hacían solamente ¿por qué? Por hipocresía. Dice la sierva del Eterno, ahí mismo en Testimonios para la Iglesia: los que han sido enviados a dar un testimonio claro y directo y a reprochar el mal en el temor de Dios, a trabajar con todas sus energías en la edificación del pueblo de Dios y afirmarlos en puntos importantes de la verdad presente, con mucha frecuencia han sido censurados en lugar de recibir simpatía y ayuda, mientras los que, como usted mismo, han adoptado una posición sin compromiso, se los considera dedicados y se cree que tienen un espíritu apacible, pero Dios no los considera en esa forma. El precursor de la primera venida de Cristo era un hombre que hablaba con llaneza, reprochaba el pecado y llamaba las cosas por su nombre. Colocó el hacha en la raíz del árbol. ¿De qué manera colocaba Juan el Bautista el hacha en la raíz del árbol? Dice, reprochaba el pecado y llamaba las cosas por su nombre. Hay veces que, como dice aquí en este testimonio de la sierva del Eterno, muchas veces aquellas personas que quieren hacer una obra de reforma en el pueblo de Dios y se toman la determinación de reprender el pecado y hacer una reforma y de mirar a ver cómo hace para procurar arreglar las problemáticas que están pasando dentro del pueblo, son mirados con desprecio y se los tratan como aquellos que entonces están condenando al pueblo, que no están haciendo la obra de Dios, pero aquellos que llevan al pueblo de una manera más liviana, muchas veces
se los tratan con mayor consideración. Pero miremos que dice que esto Dios no lo aprueba. Ahora con eso no les estoy diciendo que entonces ahorita vamos a ir allá como quien dice, a condenar y acusar a todo el mundo, no. O sea, yo pienso que esto es una obra que hay que orar mucho y pedirle al Padre Celestial discernimiento, pero que es una obra que se tiene que hacer. Porque desafortunadamente, hermanos, el estado de la iglesia de la Odisea es precisamente porque están arrullados, pensando que son ricos, se han enriquecido, no tienen necesidad de nada. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de que hay muchos pecados que quizás uno o sea, que uno juzga, pero hay pecados que para el Señor son más delicados, por decir así, o que muchas veces no se cuestionan, pero que para el Padre Celestial tienen un valor importantísimo, porque realmente estos pecados que vamos a mirar ahora hacen que el pueblo de Dios sea una casa dividida. Cuando hemos estudiado de que en realidad lo que el Salvador quiere es que nosotros como pueblo nos unamos. Ahora, la verdad une o separa. En Juan capítulo 6, versículos 60 al 61 vemos otro ejemplo, y en este caso es del Salvador, que él también, de cierta manera, cuando él hablaba la verdad, también ponía el hacha sobre la raíz del árbol. Dice, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y conocemos también que el Salvador aún a sus propios discípulos les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y la respuesta de Pedro fue, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí vemos algo muy, muy importante, hermanos, y es el contraste de lo que son verdaderos discípulos de Dios y aquellos que no. Muchas veces uno se limita a dar alguna amonestación porque llegó tal hermano y de pronto no, de pronto se va a ofender porque precisamente la meditación le va a caer a él. Pero, hermanos, hay que poner el hacha en la raíz del árbol, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no va a volver vacía. Él va a cumplir su obra, bien sea una obra de santificación o bien sea una obra de separación, ¿sí? Pero la verdad finalmente va a tener que hacer su obra. Nosotros no podemos limitarnos a hablar porque de pronto esta persona no vaya a aceptar la verdad, no. Si es un discípulo sincero, mire cuántas veces el Salvador no reprendió a sus discípulos, cuántas veces a Pedro no los reprendió, cuántas veces a Juan no los reprendió, y sin embargo ellos no se querían desprender de su maestro. Ellos aceptaban esas reprensiones porque verdaderamente deseaban la santificación. Pero aquellos que no están dispuestos a recibir una reprensión, a recibir una exhortación, a recibir la verdad, es porque verdaderamente no son verdaderos discípulos de Dios. Es más, mire, hasta el punto de que muchas veces las personas miran el instrumento y no miran el mensaje. Y yo siempre les he dicho a mis hermanos, no miren el instrumento, miren el mensaje, examínense si aquello que le están diciendo de verdad debe considerarlo. Yo he recibido amonestaciones aún de personas que ni siquiera son cristianas y que de pronto han visto alguna falla en mí y me las han hecho saber. Y si yo me pongo a limitarme a decir, no, es que esta persona ni siquiera es cristiana y viene acá a enseñarme, eso sería orgullo. Y uno no sabe porque la palabra de Dios dice que aún las piedras hablarán, ¿cierto? Entonces siempre si nosotros estamos dispuestos a ser reprendidos por el Señor, debemos siempre aceptar una amonestación o examinarla por lo menos y considerarla si verdaderamente lo que tal persona me está diciendo realmente es un mensaje del cielo, ¿sí? Ahora, hay una solemne responsabilidad. Dice la sierva del Eterno, en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia
y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. A nosotros como pregoneros de justicia, hermanos, se nos entrega una responsabilidad. Y es que dice que no solamente debemos hablar cosas únicamente cosas agradables, sino anunciarle al pueblo de Dios su pecado. Si nosotros vemos que la vida terrenal de un hermano está en peligro, nosotros lo vamos a advertir. Y de la misma manera, Dios nos ha mandado a nosotros a que si vemos un hermano que está en peligro, hay que darle la amonestación, ¿sí? Es una solemne responsabilidad, aunque sobre nuestros corazones pese una temible aflicción, porque desafortunadamente el resultado va a ser el mismo que tuvieron nuestros antiguos profetas, que la mayoría rechazaban el mensaje, ¿cierto? Sin embargo, es una obra que debe de hacerse. ¿Qué es lo que determina la calidad de un árbol? Mateo 7, 17 al 20 nos dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo determinamos que un árbol es un buen árbol o un mal árbol? Dice, por sus frutos. El Padre Celestial no nos ha dejado en tinieblas respecto a ello, porque ahorita vamos a ver que Él describió cuáles eran aquellos frutos de la carne y cuáles eran aquellos frutos del Espíritu. Entonces el Salvador nos dijo, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Es más, esto tomémoslo personalmente. ¿Qué tipo de árbol estamos siendo nosotros? ¿Qué tipo de fruto estamos produciendo nosotros? En el deseado de todas las gentes, dice la sierva del Eterno, y ya también, decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. No es el hecho de que seamos adventistas del séptimo día. El pueblo de Israel, el hecho de que eran israelitas, no los hacía pueblo de Dios. Lo que verdaderamente determinaba nuestra situación delante de Dios es nuestra vida y nuestro carácter, nuestros frutos. Eso es lo que verdaderamente nos muestra si somos hijos de Dios o si somos todavía hijos del maligno. En Mensajes Selectos, tomo 2, la sierva del Eterno nos dice: la voz de Juan resonó como una trompeta. Su comisión era: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál era la comisión de Juan? Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Yo quiero, hermanos, que con esta meditación podamos ponernos en la posición de ambos, ¿sí? De aquellos que han de recibir una amonestación y de aquellos que también, si estamos preparados y si hemos sido llamados para amonestar, también tomar esa responsabilidad. Miremos en qué posición estamos, hermanos. No había recibido educación en las escuelas humanas. Dios y la naturaleza habían sido sus maestros. En la tarea de preparar el camino para el advenimiento de Cristo se necesitaba uno que fuera tan valiente como para hacer oír su voz, al igual que los profetas de la antigüedad, y amonestar a la nación degenerada para que se arrepintiera. Sabemos, hermanos, que la obra de Juan el Bautista es la obra que somos llamados nosotros también a realizar, ¿cierto? Y es preparar el camino para el advenimiento del Salvador. Y si en el tiempo de Juan el Bautista Dios lo requería, ¿cuánto más para nuestros tiempos? ¿Cuánto más para nuestros tiempos, hermanos, cuando ya el Salvador está allí en el santuario celestial intercediendo y abogando por nosotros, pero también Él envía su Espíritu y obra en cada uno de nuestros corazones para confiarnos una obra? Y es la obra de poder preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Dice la sierva del Eterno, ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? Y mira lo que me llamó la atención. Dice, ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido,
la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Estos eran los pecados, hermanos, de los que les hablaba ahorita. Pecados que muchas veces se ignoran, pero que para el Señor dice que son aborrecidos. O sea, Dios aborrece este tipo de pecados porque muchas veces se pasan por altos, ¿sí? La hipocresía, el engaño, el amor al vestido, la frivolidad, las diversiones, el deseo a la supremacía. Dice, ¿no escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo? ¿No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación? Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición. Con profunda contrición de alma debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente solemnes. Estamos viviendo tiempos en los cuales no sabemos en qué momento nuestros nombres han de ser pasados por los labios de nuestro Salvador. No sabemos en qué momento nuestras acciones van a ser pesadas en balanza. Y no sabemos, hermanos, en qué momento ese tiempo de gracia acabará para cada una de nuestras vidas. Por eso el llamado es a que dejemos a un lado la frivolidad, la hipocresía, el amor al mundo, el amor a la comodidad y nos entreguemos completamente al Salvador. ¿Cuáles son las obras de la carne? Esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y mira que, bueno, estos pecados, uno dice, bueno, puede ser que estemos limpios de estos pecados. Pero mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice la sierva del Eterno, una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Cuando los cristianos contienden, Satanás acude para ejercer el dominio. ¿Con cuánta frecuencia ha tenido éxito en destruir la paz y la armonía de las iglesias? Qué fieras controversias, qué amarguras, qué odios han comenzado con un asunto pequeño. Cuántas esperanzas han sido marchitadas y cuántas familias han sido divididas por la discordia y la contención. Cuánta división no ha habido, no solamente en la iglesia, sino aún en las familias. ¿Por qué? Por causa de pequeñas discordias que no estamos dispuestos, hermanos, a pasar por alto, ¿sí? Por cosas insignificantes, por celos, por pleitos, por iras, por contiendas. Debemos examinarnos cómo es nuestra vida con las personas con las cuales nos relacionamos primeramente, nuestra familia, ¿sí? Nuestros vecinos. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros hermanos? Porque todas estas cosas las mira el Señor. No pensemos que Dios pasará por alto todas estas cosas, hermanos. Sigue diciendo la sierva del Eterno, Pablo encargó a sus hermanos que tuviesen cuidado, no fuesen que al tratar de corregir las faltas ajenas estuviesen ellos mismos cometiendo pecados igualmente graves. Les advierte que el odio, la emulación, la ira, las contiendas, las sediciones, las herejías y las envidias son tan ciertamente obras de la carne como la lascivia, el adulterio, la borrachera y el homicidio, y tan seguramente negarán a los culpables la entrada al cielo. No pensemos de que una persona que comete adulterio será excluida, pero una persona que tiene ira y mantiene contienda y sediciones va a poder entrar, ¿no? Porque dice que tanto la una como la otra serán ¿qué? Excluidas del reino de los cielos. Los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la sierva del Eterno en el conflicto de los siglos nos dice, Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe.
O sea, lo único que podía ser aceptable el servicio ofrecido a Dios en lugar de los frutos del Espíritu. Lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Hermanos, nosotros estamos esperando una preciosa promesa y es el descenso del Espíritu Santo, que es lo que le dará poder al pueblo de Dios para dar el fuerte pregón. Pero mientras nosotros no cumplamos con las condiciones, tampoco las promesas divinas se van a cumplir para con nosotros. Entonces, individualmente, hermanos, examinemos nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. Y si en algún momento en nuestra comunión con Dios, el Padre Celestial nos llama a amonestar, a dar un mensaje de reprensión, a poner el hacha en la raíz de los árboles, pidámosle al Padre Celestial que nos dé valor para hacerlo, hermanos. Pero sabemos que antes de eso se nos pide algo muy importante. Dice, no debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¿Cuáles serán estas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Esta es una pregunta que nos queda para meditar en esta hora, hermanos. ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Ahora, hermanos, ya finalizando, dice un motivo más para ser fieles a Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, que esto sea una motivación para ser fieles al Creador. No solamente para agradar a Dios, no solamente para que Dios se agrade de nosotros y diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, sino para que también podamos estar capacitados para cumplir el legado que Dios nos ha entregado. ¿Y es de qué? De alzar nuestra voz como trompeta y anunciar al pueblo, al pueblo de Dios su pecado y a la casa de Israel su rebelión. Hay una condición, dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta mañana la hermana Laura nos compartía de que nosotros debemos desarrollar todas nuestras facultades para ofrecerle un buen servicio a Dios. Pero una de estas cosas que es importantísima es que si debemos de amonestar el pecado, necesitamos estar ¿qué? En plena obediencia al Creador, para que así como el Salvador podía hablar con autoridad, nosotros también lo podamos hacer. El Padre Celestial les bendiga. Nuestra esperanza al fin se consumará.